bendice, Señor. Mi alma te bendice, Padre eterno. Yo creo que cada uno de nosotros tiene algo por qué darle gracias a Dios. No podemos quedarnos callados delante de Él. Muchos son los favores recibidos de parte de Él en nuestras vidas. Algunos ven ese rescate de Dios como algo grande. Otros piensan que estaban en los propósitos de Dios venir a los caminos y que las cosas se fueron dando. Pero Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros. La salvación tan grande que nos ha regalado no se puede pagar. Y solo eso es merecedor de alabanza. Abra su Biblia en el libro de Job. Libro de Job, capítulo 1. El título de esta predicación le hemos titulado Identificando un buen siervo. Identificando un buen siervo. ¿Cuántos siervos hay acá? Porque ser siervo es bastante difícil. Ser trabajador es una cosa, pero ser siervo es difícil. A veces desempeñamos un trabajo dentro de la iglesia, pero cuando vienen las dificultades, abandonamos. Mas el siervo no abandona su servicio, su posición. Y debemos ser siervos de Dios, servirle en todo momento, no importando las dificultades que puedan venir. Ayer les contaba a los hermanos del discipulado mis primeras experiencias de servidor. Voy a ser breve para que no se canse. Y me recuerdo en una experiencia muy difícil que estábamos pasando con mi esposa, de salud en ella. Y yo había sido elegido para servir en un matrimonio en esta iglesia de unos hermanos que estaban casándose para ese sábado. Y el problema de nosotros surgió un día jueves. Y mi esposa necesitaba tanto ayuda física como también moral. Y yo me encontré entre la espada y la pared, como se dice, ¿qué hago, Señor? ¿Renuncio a mi servicio para quedarme con mi esposa? ¿O renuncio a mi esposa para cumplir mi servicio? Y había algo muy difícil dentro de mí y tenía que tomar una decisión. Y decidí venir a servirle al Señor. Al inicio del servicio me tocó estar en la puerta y tenía que recibir a las personas. Era un matrimonio, ¿se imagina usted? No podía estar con cara triste. Tenía que recibirlo con una sonrisa, ser amable. Después les tuve que servir a las mesas y desempeñé todo mi servicio. Y al final, cuando consideré que había terminado mi servicio, me acerqué al pastor y le dije: pastor, me voy. Me dijo: ¿por qué? Porque mi esposa está mal de salud. Y le conté el problema.
Y él me dijo, pero me hubiera avisado, no hubiera venido. Yo dije, mi compromiso es con Dios. Porque entre los hombres podemos llegar a arreglos, pero delante de Dios, cuando Él nos demanda el servicio, cuando lo ponemos a Él en primer lugar, no es fácil. Por eso le digo, desempeñar un trabajo o algo dentro de la iglesia, pero ser siervos del Señor no es fácil. Y tenemos que identificarnos qué somos. Amén. ¿Tiene su Biblia? Le dije Job 1:8. Seguimos siempre con el rema de este año: honrar a Dios. Amén. Así es que esto sigue, no se sabe hasta cuándo, pero yo creo que Dios nos quiere perfeccionar. Dios quiere que seamos buenos hijos y buenos siervos, buenos sacerdotes. Amén. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y Jehová dijo a Satanás. ¿Quién dijo esto? Jehová. ¿Qué dijo? ¿No has considerado a mi siervo Job? Coma, ¿verdad? ¿Qué dice? Que no hay otro como él en la tierra. ¿Cómo era? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado. Parece que va con nosotros. Cierre sus ojos. Le decimos: Padre, te damos gracias. Gracias, Dios, por tu presencia esta preciosa tarde, Señor. Gracias, amado Rey. Toma el control, bendito Padre, de este tiempo, Señor. Que tu pueblo pueda estar atento a la palabra. Que tus hijos, Dios mío, puedan estar alerta a lo que tú quieres decir, Señor. Con sus ojos abiertos, con sus oídos atentos, con su corazón disponible a recibir la palabra. Con un espíritu, Dios mío, bendito Dios, receptor de tu palabra, Dios. Porque dice tu palabra que nosotros nos comunicamos a través del Espíritu, Señor. Y esta tarde queremos conectarnos con tu Santo Espíritu, que tu Santo Espíritu nos hable, Señor. Que tu Santo Espíritu, Dios mío, venga a redarguir en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, porque queremos cambiar, queremos ser mejores servidores, queremos ser mejores hijos, Dios mío. Tú quieres que nos volvamos a las sendas antiguas, tú quieres que seamos diferentes, Señor, bendito Dios. Y esta tarde tú nos vas a lavar, esta tarde nos vas a purificar. Esta tarde vas a traer cambios a nosotros, Señor, a través de tu palabra, Dios mío. Toma el control de cada uno de tus hijos. Llévate toda distracción, llévate todo dolor, llévate toda angustia, llévate todo aquello que puede estar perturbando en medio de tu pueblo, Señor, y que podamos estar disponibles a lo que tú quieras decir, Señor. Háblanos esta tarde porque queremos escuchar tu voz desde el inicio hasta el final, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Tome asiento. Vamos a meditar. Me llamaba mucho la atención este versículo porque es interesante, hermanos. En estos últimos tiempos hay personas que se exaltan llamándose siervos de Dios, ¿verdad? Y a veces lo tomamos en juego, pero esto no es, hermanos, un juego. Llamarse o que le llamen a uno siervo del Dios Altísimo. Fíjese que nosotros bromeamos con todas esas cosas que no son tan agradables porque estamos mencionando el nombre de Dios.
Los judíos tienen ese cuidado de no mencionar el nombre de Dios. David tenía ese cuidado también, hermanos, de no tocarse. Recuerda que, bueno, nuestro pastor ha estado meditando durante la semana de cuidarse de no tocar al ungido de Dios y todas estas cosas sagradas. Nosotros debemos de tener este cuidado. Entonces, cuando yo leía esto, me llamó mucho la atención, porque le dije, nosotros nos queremos hacer llamar o nos llamamos siervos, pero no debe de ser así, sino que yo debo de esperar quién es el que verdaderamente me llama siervo. Fíjese que los que trabajamos en lo secular, en ese ambiente donde hay más trabajadores, me recuerdo cuando tenía 16, 17 años, un día de estos platicaba con Eric y estábamos ahí y me vino este recuerdo, que dentro de 10 mecánicos y 12 ayudantes, yo llegué a trabajar a ese taller donde el jefe tenía ya sus mecánicos, unos con mucha experiencia, y yo llegué a iniciar. Me recuerdo que él me dijo, viene una semana a probar, si eres, trabajo hay, pero si no eres, en vez de ser mecánico vas a ser ayudante. Y yo venía, hermanos, de 4, 5 años de experiencia en esa rama, pero no es que yo era un gran mecánico. O sea, yo no me consideraba a la altura de los que ya tenían 6, 8, 10 años de ser mecánicos. Y me recuerdo que me dieron un motor desarmado y me dijeron, mira, el mecánico que estuvo hasta la semana pasada me dejó este motor así desarmado, así es que tu prueba es que me lo armes, que ese motor lo vas a montar ahí y tiene que arrancar el vehículo. Y yo le dije, sí, ok. Hermanos, y comencé, pues ya tenía conocimientos y comencé a armarlo, En 2, 3 días el carro estaba ya arrancadito, armadito. Y comencé con esto, hermanos, a llamar la atención del jefe. Entonces él comenzó a darme trabajos más difíciles, más grandes. Claro, era mejor para mí porque trabajaba por obra. Íbamos al 50% de ganancia. De 100, digamos, de 100 euros, 50 para él, 50 para mí. Entonces el trabajo más complicado, más grande, él cobraba más, ganaba yo, ganaba él. Pero ¿sabe qué sucedió? Que en el lapso de un año yo tenía a esos 10 mecánicos en contra de mí. ¿Por qué? Porque les había quitado una fuente de trabajo y a ellos no es que no había trabajo para ellos, pero en ese ambiente hay trabajos que uno no se ensucia y hay trabajos que uno se vuelve. Y entonces a mí me tocaba hacer ese trabajo donde menos se ensucia, que siempre estaba en el banco, estaba en un lugar limpio y estaba siempre aseado donde yo trabajaba, y todo esto comenzó a traer y entonces me llevaba traía esto a la memoria, porque una cosa me llamó la atención acá, es que Job nunca se consideró siervo de Dios, sino que fue Dios quien lo consideró su siervo. Una cosa es que nosotros nos llamemos siervo, pero otra cosa es que el Señor nos diga siervos. Y para llevar, hermanos, a tener esta atención de Dios, o alcanzar esas palabras de parte de Dios que nos llame siervos,
Ay, Señor, estamos bien lejos. Estamos bien lejos. Pero allí Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Qué puede decir el Señor de nosotros? ¿Por qué Dios le considera su siervo? ¿Cuál era el servicio que hacía Job? ¿Cuál era ese servicio que lo calificaba como siervo? Ahora vemos los beneficios que puede tener solo el siervo. Eso nada más vemos. Que el siervo de Dios debe de andar siempre bien vestidito, buenos zapatos, su buen reloj, su buen carro, inmune a las enfermedades, su buena casa, si es posible su buen avión. Eso vemos que sea las características que debe de tener un siervo, o son las que el hombre ve o desea que tenga. Pero en Dios, hermanos, ¿cuáles son esas características que deben de diferenciar al que verdaderamente es siervo de Dios? Porque la vida de Job, si usted ha leído el libro, es complicado, hermano, es complicado poder decir que Job llevar esas características de siervo a nuestra manera de pensar, pero delante de Dios, él sí era un buen siervo. Y eso es lo que cuenta, y eso es lo que nos debe de preocupar a nosotros, que Dios diga que sí somos sus siervos. Pero ¿qué dice Dios de nosotros? Fíjese, veamos algunas cosas. ¿Qué es lo que Job hacía para que Dios le llamara siervo? La vida de Job era una vida muy equilibrada. Estaba siempre atento, hermano, a los detalles. Job siempre estaba buscando tener la aceptación de Dios. Que Dios lo pudiera ver como su siervo, o que Dios nos pueda ver a nosotros como sus siervos, debe de ser nuestra preocupación diariamente. Fíjese que nos molestamos. Muchas veces nos molestamos cuando un líder nos llama la atención, cuando nos corrigen en algo. Parece que nos molesta, ¿verdad? Y yo meditaba en esto y digo, wow. Y si un hombre o un líder, un pastor, un diácono ve errores en nosotros, ¿cuántos más mira Dios en nosotros? ¿Cuántos más? Uy, si el Señor, hermano, anduviera detrás de nosotros y nos pudiera dar esos cocachos a cada ratito. No lo hagas. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás pensando? No fuera difícil. Pero es que Dios nos da libre albedrío. Dice que Job cuidaba el testimonio de él y de su familia. El testimonio de él y de su familia. Como buen padre, él no quería que se hablara mal de él como padre, ni que se hablara mal de sus hijos. Pero sobre todo,
no es que él quería vivir de apariencia, sino que a él le interesaba lo que Dios pudiera ver en él como padre y que pudiera ver en sus hijos. Por eso dice que él ofrecía sacrificios por sus hijos. Y si ofrecía sacrificios por sus hijos, él estaba cumpliendo su compromiso como padre y como sacerdote. ¿Qué es lo que el Señor nos está demandando en ese versículo 1:6 de Malaquías? Es lo que el pastor predicaba en la mañana. Los padres que son sacerdotes en sus casas. En Job encontramos esta característica. Es interesante. Vea lo que dice el versículo 5. Dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran los hijos de Job? 7 varones y 3. Eran 10 cumpleaños los que celebraban ahí. Porque dice que cuando pasaba el día, el convite de la fiesta, celebraban, hermanos, sus fiestas, su día. Dice el versículo 4: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. O sea, hoy te toca a ti. Hoy te toca a ti. Hoy vamos a ir a la fiesta de aquel. Hoy vamos a ir a la fiesta del otro. Y Job estaba preocupado que sus hijos. Fíjese que no dice que ellos eran perversos como los hijos de Elí, ¿verdad? Vuelvo al versículo 5. Dice: quizá habrán pecado mis hijos, por si al caso. Pero dice: habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios. ¿A dónde? En sus corazones. O sea, a los ojos de Job, él veía que sus hijos se comportaban bien. Pero sus corazones, lo que maquinaban, lo que podían pensar, él no lo conocía. Y entonces, por eso él dice: quizás no vaya siendo. Este cuidado, hermanos. Usted, como decía el pastor, ¿qué sabe usted de sus hijos cuando entran en su cuarto? ¿Qué están haciendo? Pues quizás no vaya siendo, vaya, entre. Hoy hemos perdido, hermanos, en nuestros tiempos. Gracias Dios que no hubiera un teléfono. Pero mi papá me revisaba el cuaderno. 100 cuadernos de 100 páginas. ¿Se acuerda? Ay, si le faltaba una página. ¿Por qué? Llegaba de la escuela, los cuadernos, ¿qué deberes te han dejado? Y hacerlos. Hoy no, los padres le hacen los deberes a los hijos. ¿Qué le iba a faltar? Ay, hermano, uno piensa ser pícaro, ¿verdad? Piensa ser inteligente. Y arrancaba la página por no hacer los deberes. Pero él no es que se iba solo a ver acá y pasaste acá, ok. No te dejaron nada. No, si se iban a ver el fondo de la.
del cuaderno. Y si al caso se fue con la de este lado y la del otro lado, porque eran unidas, las contaba. Ay, hermanos, les decía a los hermanos del discipulado, recibía a veces hasta 7 diarias. Palizas que me daban. No uno, hermanos. Como eso del zapato, la chancleta que dice el salvadoreño. No, si los míos eran casi así, ve. Gruesos que no se doblaban. Los iba a cortar yo para mí. Lo mandaban a uno a cortarlo. Debía de ser resistente. Pero ellos cuidaban de nosotros. Ay, hoy si usted quiere meterse en el teléfono de sus hijos, está violando la privacy. ¿Qué privacy ni que nada? En aquel tiempo no existía. Pero fíjese, Job era temeroso de Dios. Cuidaba estos detalles. No vaya siendo que ellos hayan pecado. Y este discurso, hermano, o sea, esta plática entre Jehová y el adversario, imagínese que el Señor hable de nosotros y su adversario esté escuchando que Dios diga, este es mi siervo. Y diga, Satanás, déjamelo, lo vamos a probar. Y por eso es que hay muchos servidores que renuncian. Porque ya se consideran ser siervo y que son parte del equipo de trabajo de una iglesia. Entonces dice, con que ya comenzaste, vamos a ver si verdaderamente eres siervo. Y comienza la presión, hermano, no lo que Job sufrió, solo es la presión de la vida, solo es la presión de que te levantarás un poquito más porque tienes que venir a las 9:30 a orar. Eso a muchos hacen renunciar porque quieren dormir hasta tarde y vienen a las 10:30, a las 11 al culto, y cuando ya dicen de servir, tiene que estar a las 9:30. Y ya, no, yo no puedo levantarme temprano. Y dice el Señor, ¿qué? ¿Y quieres ser siervo? Quiero servir cuando yo puedo. No, a mí no me pongan este día, a mí no me dejen este día, porque este día tengo el cumpleaños del gato, tengo que ir, tengo que llevar el perro de la señora afuera. Y queremos ser siervos del Señor. Usted es siervo del mundo, siervo de usted mismo, pero no del Señor, porque esto tiene que ver con dejar lo mío, dejar lo demás y servirle al Señor. Vea, una de las características le dijo que era un varón perfecto. Y nosotros le agregamos allí, ¿verdad? Imperfectos. Dice, perfecto es alguien sin defecto que cuida su integridad. Se limita a actuar antes de cometer un error. Y nosotros. O sea, Job era muy cauteloso. Antes de actuar, pensaba, meditaba, ¿qué consecuencias me puede traer esto? Nosotros, se me chispoteó. Me equivoqué. Pero es porque no somos hermanos
atentos a lo que vamos a hacer. Fíjese que perfecto es lo que describe una cosa o una organización o un individuo que reúne el más alto nivel posible de excelencia en relación a los demás o de su misma naturaleza. Por eso cuando nosotros vemos en la Biblia, Dios menciona que dice que Noé fue perfecto, que David fue recto, que Job es perfecto, pero tuvieron errores. Entonces, ¿en qué consiste esta perfección? ¿En qué consiste? En que Dios llama a Job perfecto. Pero si usted nota el versículo 42, capítulo 42, versículo 6. Vea cómo Job se considera a él. Dice, por tanto me aborrezco. ¿Y por qué puede haber arrepentimiento en Job? Se examinaba hacia adentro y no se encontraba íntegro. Algo había fallado en él. Capítulo 40, versículo 2 al 5. Es tremendo. Dice, es sabiduría. Esta es una pregunta, ¿verdad? ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? Léalo bien. Dice, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Ay, hermano, a veces lo hacemos, ¿verdad? ¿Ah? ¿O me ha pasado solo a mí? A veces hemos querido, hermanos, llevar nuestra causa delante de Dios. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, ¿qué dijo? He aquí que yo soy. ¿Quién es una persona vil? Es lo más despreciado, lo que no tiene valor. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre. ¿Qué estaba diciendo? Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. 6. Sí, hasta el 5 le dije, ¿verdad? Hasta el 5, sí. Vuelva al 5. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré. Entonces encontramos que Job cometió errores, equivocaciones. Lo mismo encontramos en Noé. Noé cometió un error. Se embriagó. Pero por eso le dije, o sea, dice, perfecto es lo que describe una organización, un individuo que reúne el más alto nivel posible de excelencia en relación a los demás y de su misma naturaleza. Dice, cuando Dios habla de Noé, que es perfecto, dice que no había hombre
como Él en la tierra. O sea, Él era el del máximo nivel de perfección, o había alcanzado un mejor nivel que todos los demás. Lo mismo está diciendo Dios de Job. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? En ese periodo, en ese tiempo, en esa década, en esos años. El problema es hoy nosotros. Que el Señor Jesucristo vino a la tierra hace 2000 años y nos enseñó cómo tenemos que vivir. Y si Él lo hizo, nos dijo que nosotros también teníamos que hacerlo. Sed santos porque yo. Entonces nosotros tenemos que alcanzar, hermanos, este nivel. Ay. El apóstol Pablo dijo, vea que la palabra de Dios, hermano, dijo él: lo que no quiero hacer, eso hago. Pero dijo: sed imitadores de mí como yo lo soy. Entonces, ¿qué tenemos que imitar de Pablo? Y a pesar que tenía desperfectos, que era imperfecto, pero por eso dice Hebreos 12:2: puestos pues los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y en Efesios 4 del 11 al 16, ponga ese. Allí es donde nosotros tenemos que trabajar, hermanos. Porque si Job alcanzó este nivel de que Dios dijera que era perfecto, es porque también nosotros lo podemos alcanzar. Pero tenemos, hermanos, que trabajar en esto. Dice: y él mismo, ¿quién? ¿Quién? Él mismo, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. 12. A fin de perfeccionarnos. Si Job fue visto de parte de Dios como perfecto, Dios no podría llegarnos a ver. Debemos de trabajar en esto, porque Él quiere esa perfección. Para eso ha dejado ese equipo, ese ministerio, para que alcancemos ese nivel de perfección, a fin de que los santos, a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, porque tiene que alcanzar esa perfección. Usted y yo tenemos que alcanzar esa perfección. 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dígale a su hermano: te falta, dígaselo, te falta, tienes que trabajar en eso, porque la perfección de nosotros está bien lejos. Yo no sé si usted se considera que ya lo alcanzó, pero yo me considero que me falta mucho. Pero ahí me dice que yo debo de alcanzar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas, y en vez de llevarnos a la perfección nos llevan al error. 16, 15, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, que es perfecto. Y en Él tenemos que alcanzar esta perfección. Ay, Señor, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, usted y yo nos estamos ayudando para esto, para hacer las cosas bien. Dígame amén al menos. Porque acá tenemos que trabajar en unidad. O sea, acá no es para darle la gloria, hermanos, al diácono, al pastor o al líder del área. Acá es un trabajo para que Dios lo acepte. Y para que Dios lo acepte tiene que ser perfecto. Tiene que ser olor grato. Porque si no, hermanos, acá quemamos grasa para nada. Quemamos energías para nada, porque a Dios no le llegó olor grato. Trabajar juntos en ayuda mutuamente, según la actividad propia de cada. ¿A dónde le tocó con los niños? Gloria a Dios, mi hermano, que a ti te tocó con los niños. Te apoyo en ese servicio. ¿Quieres que te traiga sillas? Te las llevo. ¿Quieres que te traiga un tapeto? Te lo llevo. Pero no voy a estar con los niños porque ese es tu lugar. Pero el lugar que me corresponde a mí, debo de cumplir. Esto está fuerte, hermano. Dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Juan 17, 20, 23. Ahora, dice, mas no ruego solamente por estos de aquel tiempo, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén. Esto, desde aquel tiempo, Dios marcó generaciones hasta hoy, para que sigamos la misma línea. Por eso Él dejó el ministerio quíntuple, para seguir trabajando en la perfección de su iglesia, del cuerpo de Cristo. Y nosotros, es el deber que tenemos, que los que van creciendo crezcan en perfección y no torcidos. Así es que vaya quitándole ya eso a los niños. Ese teléfono, esos juegos, hermano, me duele la cabeza a mí. Mira, yo no sé jugar naipe. Yo no sé jugar juegos Nintendo y cosas de esas. A mí no me pregunte de eso. Yo no sé de eso. Y yo tengo problemas cuando los hermanos dicen, jugamos esto. Y yo digo, ¿yo qué juego si yo nunca jugué eso? Yo voy a las casas de los hermanos y veo que ahí tienen el gran televisor y ahí está el aparato eso que yo no sé para cómo funciona, y los veo que están ahí. Yo veo los carritos porque me gustan los carritos, pero yo jugar eso no sé.
Pero me duele la cabeza cuando veo los niñitos en el comedor. Y pasa, usted les saluda, le da en la cabeza. No, si es que están concentrados en eso. Y a los padres les va bien. ¿Por qué? Porque así el hijo no le molesta. Así puede hacer todo lo que quiere. Yo lo he escuchado decir. Y dice, no, yo a mi niño le dejo el teléfono ahí en el divano y yo me puedo hacer toda la casa, hago todo lo que quiero y él no me molesta. Después te quiero ver. Porque no estamos marcando nuestras generaciones. Esto dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Ay, nosotros somos tan capaces que si Jesús estuviera aquí ya le hubiéramos enseñado a jugar Nintendo. Pero nosotros convertirnos a Él. Los discípulos, la última noche les dijo, vamos a orar. Y no le acompañaron. Imagínense. Fue de nuevo y los encontró que estaban durmiendo y les dijo, ¿qué no podéis velar? Nos pasa a nosotros, ¿verdad? Llega en la madrugada, hora de orar. Levántate. Ay. Pero queremos que el mundo sepa que nosotros somos cristianos. A mucha honra. Sí, hermanos, uy. Consideramos siervos del Señor, pero no le obedecemos. Para que el mundo crea que tú me enviaste. 22. Sí, le dije hasta el 23, ¿verdad? La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean. ¿Usted tiene a Cristo? Amén. Entonces tiene que ser perfecto. Para que sean perfectos en la unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Por eso Dios, volvemos a Job, por eso Dios dice, mi siervo Job, porque Job amaba a Dios, se cuidaba Job para Dios. ¿Qué más dice? Varón perfecto y recto. ¿Quién es recto? ¿Hay algún recto acá? No, que se pare recto. La mayor parte de nosotros los latinos nos vamos doblando, ¿verdad? Nos vamos haciendo así. Dice, recto es alguien que mantiene un nivel, no obstante las dificultades. Él permanece firme. Por eso cuando vemos que Job perdió todo, él permaneció firme en su adoración a Dios. No se inclinó, hermanos, a nosotros nos hubiera venido depresión. Así como yo que soy hipertenso, ahí me voy también con mis hijos, si hubiese estado en la posición de Job.
Si hoy los padres les pasa algo a los hijos y hacen un drama, hermanos. Como decía el pastor en la mañana. Van llorando detrás del ataúd, llegan al cementerio y llorando. Pero pudiste haberlo resuelto antes. Pero Job, hermanos, no cambió su actitud. No cambió su manera de adorar a Dios. No vaciló en tomar otra decisión, sino que se fue a Dios. Hermanos, esto es rectitud. Dios, si Dios permitió todo esto, es porque Dios conocía el corazón de Job. Yo cuando veo procesos de unos hermanos digo, wow, si Dios me hiciera pasar por ese proceso, ¿qué sería de mí? Job se mantuvo en esa rectitud. Ay, hermanos, nosotros, ¿qué tenemos de recto? La rectitud tiene que ver, hermanos, con la obediencia o prestar atención a lo que se nos demanda o a lo que se nos ordena. Eso tiene que ver ¿se recuerda cuando estaba pequeñito? Bueno, yo tengo mucho esto, porque desde muy pequeño me pusieron a servir en la casa o a hacer las cosas de la casa. Y muchas veces me decían, tienes que barrer la casa, tienes que cocer los frijoles, tienes que lavar los platos, tienes que ir a ver los animales que no se vayan a ahorcar porque se dejaban amarrados. Entonces, y cuidar a mis hermanos, si fuera un varón o era hembra, tenía que cuidarlo, tenía que bañarlo, tenía que lavar el maíz para ir al molino. Y uno de niño quiere jugar. ¿No es así? Yo jugaba, hermanos, en mis espacios que me dejaban. Y cuando ya veía la hora, ay, Señor, quería hacerlo todo. ¿Y cree que lo hacía bien? Porque no estaba atento a las órdenes que se me daban. Por más que quería hacer las cosas, pero no las hacía con rectitud. Porque no era obediente. Y eso nos pasa a nosotros como cristianos en el área espiritual. ¿Cuánto consejo recibimos de parte de Dios a través de la palabra, de las predicaciones, y seguimos con nuestra vida torcida? Se le dice a los que están acompañados, cásese. Sí, lo vamos a hacer. Pero sigue ahí. Bautícese. Sí, lo vamos a hacer. Pero sigue ahí. Pues el Señor quiere también que seamos rectos. Son características, hermanos, que nosotros debemos de ir aprendiendo. No es a nuestra manera. Tenemos que alinearnos con la palabra de Dios. Esto nos va a hacer recto. Esto nos va a enderezar nuestros caminos. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Así es que tenemos que ir buscando esta dirección. ¿Qué más dice que era? Temeroso de Dios. ¿Qué es temeroso? ¿Alguien que tiene miedo? Porque la mayor parte de nosotros lo que somos es miedosos, no temerosos. Fíjese, yo crecí con mi padrastro, que mi padrastro me impuso miedo, no temor, miedo. Y yo hacía las cosas no porque lo amaba a él, sino por el miedo de recibir una paliza, un golpe. Y muchas veces nosotros
O nosotros venimos a la iglesia por miedo al infierno, por miedo al castigo, pero no le estamos sirviendo al Señor con temor, con reverencia. Job dice que era temeroso de Dios, no por lo que Dios le podía hacer, sino por lo que Dios era para él, lo que Dios era para su vida. Él conocía a Dios, y eso es lo que nosotros no hemos llegado al conocimiento de Dios. Cuando ya alcancemos ese conocimiento y sepamos quién es Dios, entonces le vamos a comenzar a temer. Debemos, hermanos, debemos de trabajar en esto, a que ese temor hacia Dios se vaya construyendo en nosotros y podamos servirle mejor al Señor, que a Él le gusta la perfección, que a Él le gusta la rectitud. Pero ¿cómo lo vamos a llegar a conocer? Venga, Libea, ¿no quiere venir? ¿Cómo va a alcanzar el conocimiento si en los cultos, en las predicaciones se duerme? Por revelación, por sueño. Esto, hermano, esto es interesante, las características que tenía Job. Por eso Dios dice: es mi siervo, porque él era temeroso de Dios. Ay, que Dios nos ayude. ¿Cómo nos acercamos a Dios? A veces nos acercamos sin reverencia. Ya son más reverentes en la religión, ¿sabe? Fíjese que mi esposa me llevaba a la iglesia católica por culpa de ella. Íbamos bromeando, íbamos platicando, pero una vez que llegábamos a la puerta de la iglesia, yo solo la veía, pero ni levantarle la cejita podía. Llegaba y cuando pasaba por el centro de la iglesia, pasaba 5 o 6 veces para allá, la reverencia hacia el frente. Ay, nosotros acá, hermano. Un grito de un niño en el templo de la iglesia católica se escucha, pero ahí no se oye, porque los padres les inculcan a los niños que no hagan rumor. Acá no, es que los niños, ese es el mundo de ellos. Estamos bastante mal, ¿verdad? Porque no queremos. Hay sillas, vean las sillas, hay unas sillas manchadas. No son manchados por los adultos, manchados por los niños. Y cuando los niños están con sus padres, no es porque los niños están con los de la escuela dominical, porque cuando están con la escuela dominical, ahí están los niños. Yo no sé qué les hacen ellas allá abajo a los niños, pero acá los respetan. Las mamás, no, si ahí los dejan. Les tiran ¿cómo se llaman? Los biberones. Se los tiran, ahí va la mamá a recoger. Se lo vuelve a dar al niño. El niño lo vuelve a tirar como que si tuviera sirviente. Porque está caprichoso, está molesto. Hay que inculcarle al niño la reverencia en la casa del Señor. ¿A dónde? En casa. Yo he visto madres que quieren orar con sus hijos
Y los hijos que se les encaraman encima en el lomo, se meten, le jalan los pies, le quitan los zapatos. ¿Qué se va a concentrar esa mujer para orar? Dos, bien puestas, póngase a orar usted también ahí. Enséñale esa reverencia, ese temor a Dios. Vamos a hablar con Dios. Usted y yo nos vamos a arrodillar. Pero esto, hermanos, ser temerosos es guardar ese respeto, tener ese reconocimiento, saber que Dios es grande, saber que Dios es poderoso y que no hay otro como Él, pero que nos permite acercarnos para que le adoremos. No que no nos vamos a acercar a Él por miedo, no, nos vamos a acercar a Él con reverencia. ¿Qué más? ¿Qué nos dice? Y ahora, si usted hace un examen y dice, si era perfecto, y si era recto, y si era temeroso de Dios, ¿por qué al final está esta palabra apartado del mal? ¿No lo cubre la perfección? ¿No lo cubre lo recto? ¿No lo cubre ser temeroso? Pero ¿qué sucede si nosotros acá, hermanos, hacemos un papel de temerosos de Dios? Y que venimos y que honramos a Dios y que le cantamos, le servimos y todo. Pero usted se vaya afuera y cuando se junta con sus compañeros de trabajo comienza a comportarse mal. Perdió su rectitud. Perdió su perfección. Porque lo que usted vive acá adentro lo tiene que vivir allá afuera. Como usted se comporta acá en medio de sus hermanos, tiene que comportarse en la escuela. Y ahí estamos honrando a Dios a donde quiera que vamos. Si Dios había cercado a Job de todos sus bienes y de todo lo que tenía, es porque Dios había visto el comportamiento de Job. No que Dios le cubrió todo para que Job viviera en eso. No, Él vio su rectitud. Él vio su temor. Él vio su perfección. Entonces lo guardó. Entonces le cercó. Nosotros queremos todo a lo contrario. Queremos que Dios nos proteja, queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos ningún compromiso con Dios. Comencemos a apartarnos del mal. Vuélvalo así para su vida. Primero apártese del mal. Sea temeroso de Dios. Sea recto. Y entonces alcanzará la perfección. Si no lo puede hacer en el orden que lo hizo Job, entonces comencemos a lo contrario. Comencemos a apartarnos del mal. Comencemos a guardar ese temor delante de Dios. Y que Él está en todas partes. Y entonces Dios guardará de nosotros. Entonces estas características ¿están buenas para cada uno de nosotros o no? Debemos de alcanzar este conocimiento de Dios para llegar a ser, o para que nos identifiquen como siervos de Dios. Porque Job de seguro lo sabía, que Dios exigía
Acá no se nos dice en qué tiempo, y no vamos a entrar en discusión en qué tiempo fue que Job vivió en tierra de Uz. Pero sí, Job fue un sacerdote y un buen padre. Y que tiene que ver con las leyes dadas de Dios a su pueblo. Entonces él sabía lo que Dios exigía. Él sabía lo que a Dios le agradaba. Él sabía lo que Dios esperaba de él. Sabía lo que Dios aborrecía. Dios aborrece el mal. Dios aborrece el pecado. Y de esto se cuidaba Job, porque quería agradar a Dios. Así es que debemos de trabajar en esto. Fíjese que a pesar de todo esto, Job era muy sabio. Job 28:28. Ya estoy terminando. Job 28:28. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es, y el apartarse del mal, la inteligencia. Comencemos a poner en práctica estas dos cosas y nuestra vida va a cambiar. El buen siervo, hermanos, no pierde su fe. Aún en los momentos más difíciles de su vida, como le sucedió a Job, él no perdió su fe. Él siguió confiando en Dios. Él siguió siendo el mejor entre todos sus contemporáneos. Aunque aquellos hombres llegaron a juzgarle, él se mantuvo siempre temeroso de Dios. Voy terminando acá. Versículo 21-22 del capítulo 1. A pesar de todo lo que le sucedió a Job, vea sus palabras. Estas palabras nosotros las hemos leído, hermano. Este versículo lo hemos leído muchas veces y lo sabemos de memoria. ¿Quién no lo sabe de memoria? Pero una cosa es que a otro le suceda y una cosa es que nos suceda a nosotros. Pasar esta experiencia. Si ya que nos digan que el afito se termina el 31 de diciembre y no tener a dónde ir, usted ya está pensando en el frío. Porque estamos en el tiempo del frío. Dice, siquiera fuera agosto, no importa, me voy al parque. Pero Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Hasta ahí. Y dice, sea el nombre de Jehová. Ay, si ya el desayuno que no tenemos para el latte macchiato y la brioche comenzamos a decir, yo sé que mi Señor proveerá, yo sé que Él no abandona a sus hijos, yo sé que de algún lugar llegará esa provisión, y comenzamos, hermanos, a declarar promesas. Y vamos y nos acercamos ahí. No es que Dios te ha dicho que me tienes que bendecir hoy. Mira que no he comido, mira que Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios, de Jehová, bendito. En todo esto
No pecó Job, ni atribuyó o descargó sobre Dios nosotros dijéramos algo por pecador, la paga está recibiendo. Pero dice que él no atribuyó a Dios despropósito. Qué mente más sana, ¿verdad? Qué corazón más limpio de Job. Qué íntegro de su corazón. Qué perfecto, qué recto, qué temeroso de Dios. ¿Estamos cerca? Póngase de pie. Que Dios nos ayude. En esto se identifican los siervos, hermano. Que a pesar de todo lo que estén pasando, su servicio se lo dan al Señor. Que a pesar de todo lo que pueda interferir en nuestra vida, nosotros seguimos siempre creyendo en Él y confiando en Él. Que no cambie tu servicio por ninguna situación que estés pasando. Nunca le eches la culpa a Dios o culpes a Dios por tu situación, porque Él siempre levantará tu cabeza. Si tú te mantienes fiel, si tú te mantienes sirviéndole al Señor, mantienes tu integridad, hermanos, o sea, que tengamos errores, nos equivoquemos, no quiere decir que lo perdimos todo. O sea, Noé pecó, David pecó. Y cuando Dios habla de David, dice: un hombre conforme al corazón de Jehová. ¿En qué está? En que David reconoció su error y le pidió perdón a Dios. Pero vuelve a decir: y David volvió a pecar. ¿Verdad que no? Y dice: y Noé se volvió a embriagar. ¿Verdad que no? O sea, podemos cometer un error, una equivocación, pero no lo hagamos 2 veces. No lo hagamos 3 veces. Si cometimos un error, volvámonos y entonces seremos rectos delante de Dios. Cuando le fallamos, hermano, ¿quién no le ha fallado a Dios? Le fallamos al Señor. Le fallamos. Pero de allí, de ese error, fíjese que cuando David pecó, dijo: Señor, quítame todo, mas no me quites tu Santo Espíritu. Y le sucedió a Job. A Job se le quitó todo. Perdió todo. Pero Dios estaba con él. Y Dios estaba con David. Y Dios estaba con José. Y Dios estaba con Daniel. Y Dios estaba con Noé. Dice en Ezequiel
14:14, que si en los tiempos de dificultad que el pueblo de Israel pudiera vivir, de castigo de parte de Dios, dice, si estuviese en medio de ellos estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice el Señor. O sea, Job y Noé apenas librarían sus vidas, no las de sus hijos. Así es que llevemos esta palabra, hermanos, que queremos ser siervos de Dios, mantengamos esa integridad, esa perfección. Que te diga Dios, mi siervo, pero no te digas tú, soy siervo de Dios, ni por broma. Respeta las cosas del Señor. Que Él te diga, mi siervo eres tú. Amén. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias.